El ser humano ha utilizado el océano como una gran vía de transporte desde muchos años atrás, y gracias a esto es posible el intercambio de bienes y el movimiento de personas. Pero cuando se ocasionan sucesos imprevistos de gran altura, es cuando se dan los naufragios más asombrosos de la náutica, siendo por esto el fin de los buques más asombrosos, buques que pasan a ser solo recuerdos de las grandes piezas de la náutica que un día fueron. Es por eso que en este video Yora el Curioso se preparó para presentarte 10 naufragios más asombrosos de la historia. Número 10. El Encarnación. Este buque mercante español formó parte de la flota tierra firme de la Compañía Comercial Española Indias en el siglo XVII. Este buque se encargaba del transporte de recursos, tropas y bienes. Viajaba entre las colonias del norte de Latinoamérica y entre las posesiones de España en el Caribe. También se solía dirigir en sus viajes al puerto de Cádiz en las costas de España. Esta embarcación se hundió durante una tormenta cercana al territorio panameño, en la desembocadura del río Chagres en 1681. Fue construida en Veracruz, México, y se descubrió enterrado debajo de la arena en el año del 2011. Lo impresionante de esta nave es que no fue saqueada a pesar de que se hundió a una profundidad inferior a los 12 metros. Esta embarcación escapó de ser saqueada y a años de deterioro de su material, porque la mitad inferior de su casco permaneció enterrada debajo de la arena. El Encarnación es uno de los 16 naufragios españoles encontrados en América. Arqueólogos dicen que hasta la fecha es una embarcación que suele tener una gran parte de su carga a bordo y también parte de su casco intacto. El material que se dice que se usó para elaborar el casco del barco es el granel, una especie de lastre permanente que contiene cemento, arena, cal y piedra. En el momento que se descubrió, Hasselmann y sus compañeros no contaban con la idea de encontrar el Encarnación. Ellos tenían en sus planes buscar el lugar de los buques pertenecientes al corsario y se toparon de casualidad con el Encarnación. Número 9. Venganza de la reina Ana. Fue un buque que perteneció a Barbanegra, surcó la costa occidental de África y el Caribe, atacando a navíos de diferentes nacionalidades, especialmente a ingleses, holandeses y portugueses. Originalmente su nombre era la Concorde. Se construyó en Gran Bretaña en 1710, pero 2 años después fue robado por los franceses. Los franceses le llamaban a Concorde de Nantes y lo utilizaban para el tráfico de esclavos. Este barco fue un buque de guerra que podía cargar hasta 300 toneladas. El propietario, del cual pertenecía al barco en sus inicios, era el comerciante René Montandouin, el cual se dedicaba a la venta de esclavos y a la fabricación de textiles en Francia. El 17 de noviembre de 1717, el barco fue tomado por el capitán Barbanegra, que lo convertiría en un barco pirata equipado con 20 cañones. El barco se hundió cerca de Beaufort, Carolina del Norte. La posible razón por la cual se hundió este barco se dice que fue una intención de Barbanegra, al trasladar a sus hombres de confianza y a sus pertenencias a un barco más pequeño llamado Adventure. En noviembre de 1966 se localizaron sus restos por miembros de la compañía Inertial Inc. en las costas de Carolina del Norte. Se dice que es uno de los barcos piratas más legendarios de la historia por sus numerosos objetos, entre ellos resalta el oro y plomo. Número 8. Ballenero Essex. Como su nombre lo describe, fue un barco ballenero del siglo XIX de Estados Unidos. Tenía 27 metros de largo y 238 toneladas de peso, y fue capitaneado por el capitán George Pollard Jr. de 28 años. Su hundimiento sucedió cuando partió de las costas de Nantucket de Massachusetts en 1819. El promedio de duración que se dijo que duraría este viaje fue de un promedio de 1 año y 3 meses, hacia las zonas de caza de ballenas en el Pacífico Sur. Fue investido por 2 ocasiones por un gran cachalote de gran envergadura en el Océano Pacífico en 1820, siendo este incidente la inspiración de la novela de 1851 Moby Dick de Herman Melville. Durante el incidente, los tripulantes aponearon a otros miembros de la manada de cachalotes. El barco naufragó 3.700 kilómetros al oeste de la costa occidental de Sudamérica. Tras el naufragio, los 21 marinos se embarcaron en 3 pequeños botes balleneros usados como botes salvavidas. Por desgracia, los botes no contaban con suministros de comida y agua dulce. Los marineros hambrientos navegaron a la deriva varios días, arribando a las islas deshabitadas de Henderson, pertenecientes a las islas de Gran Bretaña. En las islas se dice que sobrevivieron con un poco de aves, pescado y vegetales encontrados en la zona. Algunos marines regresaron a sus botes y otros permanecieron en la isla, siendo las grandes cantidades de sodio en sus dietas el causante de diarrea, desmayos e inflamaciones en la piel de los marines, siendo 95 días después del hundimiento rescatados. Número 7. El HMS Airbus y el HMS Terror. Estos fueron 2 barcos famosos y misteriosos del siglo XIX. Formaban parte de una expedición liderada por Sir John Franklin, que partió de Inglaterra en 1845.
que su principal objetivo era encontrar y cartografiar el paso del noroeste, que este era el nombre que se utilizaba para referirse a la ruta marítima, que bordeaba el continente americano por el norte y que conectaba el océano Atlántico con el océano Pacífico. La desaparición de los barcos se produjo en el año de 1846. Desgraciadamente, los 128 hombres que tripulaban el barco no lograron sobrevivir. Una de las teorías más creíbles del suceso es la que dice que se hundió por un atasco en el hielo y que finalmente se hundió. Se llevaron a cabo diversas expediciones para encontrar los restos de los barcos, pero ninguna tuvo buenos resultados, siendo hasta septiembre del 2016 que un equipo de investigadores canadienses confirmó el hallazgo de sus restos. 6. El RMS Titanic fue un legendario transatlántico británico. Fue muy famoso por ser el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción. Su hundimiento es recordado por todo el mundo como un suceso marítimo histórico, siendo por esto el motivo de diversos documentales y fue la inspiración para la película Titanic de James Cameron. En su momento fue el objeto móvil más grande al ser construido. Medía 269 metros de largo y 22 metros de alto, y estaba dividido en 11 cubiertas, siendo construido entre 1909 y 1912 en los astilleros de Harlem en Wharf de Belfast. Formó parte del trío de grandes transatlánticos de la compañía naviera White Star Line, mejor conocidos como la clase Olympic. Entre sus pasajeros se encontraban personas muy ricas de esa época y también personas de clase baja, principalmente inmigrantes, de nacionalidades irlandesas, británicas y escandinavas. El barco sorprendió a todos en la época por ser un barco diseñado con muchos lujos y comodidades, contando con gimnasio, una piscina, cubierta, biblioteca, estación de telegrafía, restaurantes de lujo y camarotes de lujos para los viajeros de primera clase. El barco también contaba con una gran estructura que fue diseñada con grandes medidas de seguridad. El barco zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912. Tras varios kilómetros de recorrido, el Titanic chocó con un iceberg. La colisión abrió varias planchas del casco del barco. El barco se fue hundiendo por la parte delantera, mientras la parte trasera se elevaba partiéndose en dos. El barco se hundió con cientos de personas adentro, y siendo pocas las que salieron de él, siendo este suceso el que conmovió a todo el mundo por los errores cometidos en el accidente y el elevado número de víctimas. Sus restos fueron encontrados hasta 1985 por la expedición secreta de la Marina estadounidense, que tenía la intención de encontrar submarinos nucleares, encontrándose de casualidad con los restos del barco. Número 5. El RMS Lusitania. Este barco fue conocido por ser capaz de cruzar el océano Atlántico. Es un barco británico diseñado por Leonard Peaskew y construido por el astillero John Brown Company en Escocia para la naviera Cool Line. Fue el barco más grande del mundo antes de la construcción del Titanic. Fue construido como parte de la competición de Cunard con otras navieras principalmente alemanas, para obtener la supremacía en el comercio del transporte de personas en la ruta del Atlántico. Las empresas tenían que contar con los navíos más rápidos y lujosos para alcanzar una ventaja comercial. El Lusitania proporcionaba un servicio regular entre las islas británicas y norteamericanas hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, siendo en mayo de 1915 cuando Lusitania emprendía su viaje por el Atlántico. Exactamente al entrar en aguas irlandesas, este fue torpedeado por un submarino alemán U-20 frente al faro de Old Heath of Kinsale, en las costas irlandesas. El naufragio se produjo tan solo 18 minutos después. Se dice que el número de fallecidos fue de 1.198 personas, de las 1.959 que se encontraban a bordo, siendo por este acto uno de los motivos que llevó a Estados Unidos a participar en la Primera Guerra Mundial, convirtiendo este suceso en una tragedia que marcó el comienzo del siglo XX, siendo por eso calificado como uno de los más terribles actos de guerra. El disparo fue en el casco de la nave. Lo extraño del hundimiento fue que se reportó una segunda explosión, de la cual no se sabe con certeza su causa. Ninguno de los elementos reportados, contando la carga, tenían el poder explosivo suficiente para causar una explosión de esta altura, siendo por esto que siempre será recordado como uno de los hundimientos con más muertes civiles. Número 4. HMHS Britannic. Este barco transatlántico fue hermano del RMS Titanic y el RMS Olympic, propietarios de la naviera White Star Line, y formó parte de la clase Olympic. Fue creado con el fin de transportar personas, pero siendo por los inicios de la Primera Guerra Mundial que pasó a ser un buque de enfermería y de transporte de tropas. En su viaje final zarpó del mismo punto de partida del Titanic durante noviembre de 1916, cuando cruzaba el mar Mediterráneo entre Grecia y Turquía.
sucedió una explosión de una mina, provocándole grandes daños en uno de los lados de su estructura. Después de esto comenzó a inclinarse y a hundirse, siendo gracias a los botes de emergencia que pudieron salvarse 1096 personas, de las 1125 que iban a bordo del buque, siendo hasta 1975 que fue descubierto por el explorador y oceánico francés Jacques-Yves Cousteau. Número 3. El acorazado Bismarck. Este fue un buque alemán conocido por ser uno de los primeros buques de guerra de gran tonelaje de la clase Bismarck, nombrado así en honor al canciller Otto von Bismarck. Se construyó para la Marina de Guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial, creada por los astilleros Blohm & Voss de Hamburgo en julio de 1936, entrando en agosto de 1940 cuando se completó su construcción a la Armada Alemana junto con su gemelo Troopers. Fue famoso por ser el acorazado más grande construido por Alemania y uno de los mayores dotados por armas europeas, permaneciendo solo 8 meses en las aguas. Participó solo en una operación ofensiva en mayo de 1941. En la operación tenía la misión de aparecer violentamente en el Océano Atlántico y atacar la navegación aliada entre Estados Unidos y Gran Bretaña. El buque Bismarck fue localizado y buques enemigos llegaron a interceptarlo. El buque alemán hundió al crucero de batalla HMS Hood de la Royal Navy británica y le causó daños significativos al acorazado HMS Prince of Wales. El Bismarck también recibió 3 impactos de 3 proyectiles británicos, siendo neutralizado, lo que llevó a la muerte de la tripulación de 2.200 hombres, solo resultando vivos 114. Número 2. El Costa Concordia. Este crucero fue conocido por ser uno de los más grandes del mundo y ser de la clase Concordia, propiedad de Costa Cruceros, siendo construido en 2006 por Fincantieri en Génova, Italia, con 290 metros de largo y 61 de alto y 114.500 toneladas de peso, albergando 1.500 camarotes. Se dice que su nombre provenía del deseo de continuar la armonía, unidad y paz entre las naciones europeas. El 13 de enero del 2012 el barco encalló en las aguas de las islas de Igio, Italia, evacuando a 4.197 personas a bordo, y lastimosamente hubo 30 personas muertas y 2 desaparecidas, confirmando su fallecimiento a finales de enero del 2012. Hasta este tiempo, el suceso todavía está en proceso de investigación, siendo arrestados el capitán y el primer oficial, arrestados porque se dice que debido a las malas acciones que tomaron se dio este accidente. El crucero permaneció varado y semihundido frente al puerto, causando pérdidas económicas que alcanzan la cifra de 93 millones de dólares. El capitán fue arrestado a 16 años de prisión y multado a pagar el precio de la duración de su juicio. La compañía ofreció 14.000 euros por persona afectada, siendo en mayo del 2012 que se anunciaron operaciones por parte del consorcio italiano-americano Titan Micoperi para reflotar el buque. En septiembre del 2013 se inició el enderezamiento del buque, siendo este mismo año que el buque se enderezó y fue colocado sobre una plataforma apoyada en el lecho marino, en un proceso que duró 19 horas. El total de la operación costó 600 millones de euros, siendo en julio del 2014 que fue conducido al depósito de chatarra de Génova, quedando como un crucero antiguo y sin ser útil. Número 1. El Wilhelm Gustloff. Fue un transatlántico alemán que fue construido en el astillerío Blohm & Voss, entrando en servicio en el año de 1938, durante el periodo de paz de la Alemania nazi. Este buque sirvió en la Segunda Guerra Mundial como apoyo a submarinos de guerra, en operaciones suministrándoles combustible, torpedos y tripulaciones de recambio. También sirvió de buque de hospital y transporte de evacuación durante la Operación Aníbal. En sus inicios se dice que iba a ser nombrado como Adolfo Hitler, pero fue utilizado para efectos propagandísticos en memoria del político nacionalista suizo Wilhelm Gustloff, asesinado en 1937. Su diseño fue muy moderno e impotente, con 8 cubiertas y 208 metros de largo, siendo el 30 de enero del año de 1945 que este buque recibió varios torpedos por el submarino S-13, hundiéndose con 9.347 personas a bordo, lo que supuso la mayor tragedia marítima de la historia. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo, El Curioso, te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video. Recuerda que si te gustan las cosas asombrosas y extrañas del mundo, en este canal las encontrarás. Hasta el próximo video.